Ya. A ver, el teorema del núcleo imagen ya lo hemos usado hartas veces. Es, esta forma que relaciona dimensiones de distintos objetos asociados a una transformación lineal. Entonces, por un lado es el espacio de partida, con un rol ahí. Después está lo que es el núcleo y la imagen. Y nos relaciona la dimensión del espacio de partida con la suma de las dimensiones del núcleo y de la imagen. Y ya lo hemos explotado en el sentido que si conocemos, por ejemplo, la dimensión de U, entonces conociendo la dimensión de uno de ellos, del núcleo, podemos despejar la otra y tenemos información importante. También vimos que si U quería ser, si T quiere ser biyectiva, bueno, tenemos que tener que la dimensión del espacio de partida tiene que ser igual a la de llegada, y necesitamos que el núcleo tenga dimensión 0, por ejemplo. Entonces, por un lado, la biyectividad es equivalente a que sea inyectiva, y que una información extra, que el espacio de partida y llegada tenga la misma dimensión. O que sea epiyectiva y que el espacio de partida y llegada tengan la misma dimensión. Entonces, muchas veces es más fácil demostrar que algo es biyectivo usando el teorema del núcleo imagen. Pero eso solo para transformaciones lineales, por si acaso. No, este curso es solo sobre transformaciones lineales. Ya. Quiero que vayamos más o menos sobre la demostración, sin hacer todos los detalles, pero hay una parte que me interesa que la tengan porque es una herramienta importante. Y que yo creo que se entiende mejor lo que uno hace cuando veamos ahora la extensión de lo que hicimos al final de la clase pasada. ¿En qué consiste la demostración? La demostración consiste en construir una serie de bases, porque cuando yo quiero relacionar dimensiones, la única manera que tengo de calcular dimensiones por ahora es, tengo una base y le cuento el número de vectores. Al principio es así. No tengo mucho más que hacer. Entonces esta demostración parte parecida a la dimensión de la suma. Parto, en vez de la intersección, voy a partir con el núcleo. Entonces tomo una base del núcleo. Entonces supongo que el núcleo tiene dimensión P. Tengo P vectores independientes que generan el núcleo. Y esa base del núcleo, que es parte del espacio de partida, recuerden que T va de U en B, entonces es parte de U, esto está contenido en U, se extiende a una base de todo el espacio. Entonces el núcleo generalmente es más chico, y ahora lo extiendo a una base de todo el espacio U, y tenemos un algoritmo cómo hacer eso, que es ir agregando vectores independientes hasta que ya no pueda más. Eso así explicado en rápido. Y entonces ahora tengo una base del espacio de partida que tiene una particularidad, que es, al principio tengo una base del núcleo, y le agregué algo. Entonces, imagínense, cualquier vector del espacio de partida se puede escribir como combinación de estos. Así que las imágenes de estos vectores aparentemente generan toda la imagen. Y eso es lo que voy a tratar de razonar. Pero hay una cosa interesante, que los primeros vectores, como son del núcleo, sus imágenes no aportan nada, porque sus imágenes son todas cero. Entonces eso es lo importante, que la primera parte es núcleo, o sea, todos van a parar a cero. Así que las únicas imágenes interesantes son las que agregué, los vectores que agregué. Ya. Así que los primeros no aportan nada a la imagen, no aportan nada en el sentido de independencia lineal, porque es el vector cero, así que eso los puedo borrar. Por lo tanto, la imagen es generada por las imágenes de estos que agregué. Y veamos ese detalle. Entonces, fíjense lo siguiente, el argumento es más o menos así. Yo tengo un vector U en la partida. Entonces, este se puede escribir usando la base que creo que denoté por B, o beta. Que este pedazo de base del núcleo más la extensión. O sea que U se puede escribir como alfa 1 por el primero, más alfa 2 por U sub 2, hasta que se me agote la base
del núcleo, pero después vienen los que siguen. ¿Mm? Alfa, no sé si le puse n, alfa n. ¿Ya? O sea, todo vector se puede escribir en términos de una base. Esa es la primera cosa que uno usa. La imagen de U, como es lineal, es la suma de las imágenes. Este lápiz. ¿Sí? Esa es la gracia que tienen las transformaciones lineales. Aquí por ser, claro, me falta un más. Más las imágenes de los otros, porque esto contiene más vectores. Hasta el último. Ya. Pero todos estos son cero, porque eran parte del núcleo. Así que en ese sentido estos no aportan nada. Así que esto es una combinación de este, del que sigue y de ese. Finalmente el T de U solo depende de los últimos. Así que es claro que T de U es generado por T de los que agregué. T de U sub n. Y todo el trabajo está en probar que eso es base. Entonces la pregunta es si esto es base de la imagen, porque todo elemento de la imagen se puede escribir como combinación de ellos, pero la pregunta es si eso son independientes. Y eso requiere un detalle, que lo voy a hacer cuando vuelvan todos, pero de ahí sale el teorema del núcleo imagen, o sea, falta este detalle, que estos son LI, esta parte. Así que la vamos a hacer a modo de repaso en la clase del martes. Pero de ahí sale todo, porque la dimensión de U es el cardinal de beta, que es los P del núcleo más los n menos P que agregué. Acuérdense que dije que tenía n vectores. Pero los P son el cardinal de una base del núcleo, así que es dimensión del núcleo. Y los n menos P que agregué, sus imágenes son una base de la imagen. Así que eso me da la dimensión de la imagen. Y ahí sale la fórmula del núcleo imagen. Pero además de la demostración, o sea, de tener la fórmula y la demostración, esta demostración aporta algo nuevo, que es algo que hemos venido trabajando, que es cómo calculo o cómo caracterizo un núcleo o una base del núcleo y una base de la imagen, que es parte del trabajo que estamos haciendo hace dos clases por lo menos. Eso lo hicimos para matrices más o menos fácil, o sea, cuando la transformación la puedo llevar a una matriz por, como este ejemplo, donde al final lo puedo escribir como una matriz por un vector. Porque el núcleo tiene que ver con resolver el sistema homogéneo y la imagen tiene que ver con qué vectores son LI. Entonces, para matrices que se representan por, perdón, para transformaciones que se representan por matrices, el trabajo es directo. Para transformaciones que no se representan tan fácil por matrices, el trabajo es más complicado. Y una solución es resolver el núcleo, completar una base y tomar la imagen. Y eso me da una base de la imagen. Entonces eso es lo que voy a poner como resumen acá, al final. Tenemos varias páginas de ejercicio acá que pueden revisar. Entonces, bueno, digamos, en la clase 16 ya, digamos que si tenemos una transformación de U en B y nos piden bases del núcleo y, oh, y de la imagen de T, hay varios caminos. Entonces los caminos que hemos explorado son base del núcleo, eso es común a todos. Base del núcleo es equivalente a un sistema homogéneo.
Aquí no hay mucho que hacer. O sea, el decir que t de u igual a 0, lo tengo que transformar en un sistema homogéneo. ¿Mm? Y ahora, para conseguir una base de la imagen hay varios caminos, y vimos varios ejemplos. Entonces, aquí hay como 3 casos típicos. Uno, si del teorema del núcleo imagen puedo concluir que la dimensión de la imagen de T es la dimensión de B, que el caso donde lo hemos usado, porque cuando uno mete los números en la fórmula dice, ah, la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión de B, o sea, la imagen de T es todo B, entonces una base de la imagen es simple base de B. Y para ponerlo más concreto, supongan que tengo una transformación que va de las matrices no sé dónde en los polinomios de grado no sé cuánto. Y calculo el núcleo y me doy cuenta que la imagen tiene la misma dimensión que el espacio de llegada. Entonces no tengo que hacer ningún cálculo. Lo único que tengo que decir, ah, entonces me sirve una base del espacio de llegada y la escribo, se acabó. Ese es el mejor caso, que no tengo que hacer ningún cálculo más. El segundo caso es lo que acabamos de ver, de la demostración. Estoy escribiendo muy mal. De la demostración del teorema del núcleo imagen, lo que tendría que hacer es una base del núcleo, o sea, el núcleo lo tengo que calcular sí o sí porque necesito una base o porque necesito la dimensión, o sea, y extender a una base de U. Y eso sabemos cómo hacerlo, que es este algoritmo de ir agregando vectores o tomar la base del núcleo, poner una base entera de U y tratar de borrar los que son dependientes. Y después tomar la imagen de lo que agregamos. Es base de la imagen. Ese sería un segundo camino. Entonces este sería un primer camino donde tengamos suerte y la imagen es todo el espacio de llegada. Cuando no es así, vamos a tener que hacer algún cálculo y se dan cuenta que aquí hay que hacer bastantes cálculos. Tengo que extender una base del núcleo y después tomar imagen. La última parte es fácil, porque es calcular la imagen de los que agregué. Pero hay un tercer camino, que si T lo puedo asociar de alguna manera a una matriz, entonces este problema es más o menos fácil. Las columnas de A generan la imagen de A. Y al estudiar el núcleo, que de todas maneras lo voy a tener que hacer, ese mismo escalonamiento me da o nos da una base. ¿Mm? Ese fue el método que usamos cuando teníamos multiplicación por matriz. Y devolverlas voy a poner a T. ¿Mm? Entonces la idea es, tengo una transformación, me voy a cambiar de espacio, voy a pasar a una matriz. Resuelvo el problema con matrices acá y me devuelvo. Ese es otro camino. Entonces hay 3 caminos alternativos aquí, dependiendo de un caso a otro, uno va a ser más fácil que el otro. Este que describimos acá es infalible, o sea, sabemos exactamente lo que hay que hacer. Y tenemos un ejemplo que a lo mejor podríamos copiar de aquí atrás para explicar para la matriz
que es uno de los primeros que hicimos. Dudas por ahora. Entonces, este ejemplo del principio de la clase 14, la transformación acá es una transformación que va de R4 en R4 y está dada por una matriz. O sea, al final puedo descubrir una matriz que hace lo mismo que hace T. Y entonces estudiar el núcleo y la imagen de esto es fácil porque si quiero estudiar el núcleo, son todas las soluciones del sistema homogéneo A por algo igual 0. Y eso significa que tengo que escalonar esa matriz. Se escalona, bueno, aquí abajo está el escalonamiento. Y eso me da que tengo dos variables libres, dos variables que se despejan. Entonces tengo 4 incógnitas, pero tengo dos variables libres y dos variables que se despejan. Cuando hago el despeje, yo dejé W, Y libres. Entonces dejé esta variable libre y dejé esta variable libre. Me parece que las columnas corresponden a las variables. Y despeje las otras, ¿no es cierto? Y entonces nos dimos cuenta que la solución del núcleo finalmente queda escrito como una combinación usando las variables libres. Y les expliqué en ese momento que esta estructura de base canónica de dimensión 2 que aparece acá es la clave para probar que esos dos vectores son independientes. Así que cuando escriban la solución del núcleo en función de las variables independientes, los vectores que aparecen son base del núcleo. Entonces, escribamos eso, página 47, déjenme acordar, al final. Entonces voy a poner aquí, ver ejemplo clase 14, donde X, Y, Z, W está en el núcleo, ¿sí? Solo si X, Y, Z y W es una combinación usando las variables libres, que en este caso eran I, W, y los vectores que aparecen son una base del núcleo. Estos dos vectores que aparecen cuando yo escribo esto como I por algo más W por algo, esos vectores son una base del núcleo, y les recuerdo que recordar estructura, recordar la estructura de base canónica de R2 que aparece. Ese fue nuestro argumento. Que siempre estos van a ser independientes por esta estructura de ceros y unos que aparecen en esas posiciones, las posiciones que corresponden a Y, a las variables libres en el fondo. Estos ceros y unos que aparecen acá hacen que estos dos vectores sean independientes. O sea, cuando tengo dos es fácil, uno no puede ser múltiplo del otro, porque el cero de uno no puede llegar a ser el uno del otro, así que, y recíprocamente. Pero cuando tengo tres, el argumento es un poquito más complicado, pero ni siquiera. Entonces, este método siempre les va a dar vectores de una base del núcleo. Y además, lo que vimos es que además, después de este escalonamiento, además, como las columnas de A generan la imagen, porque cuando yo multiplico una matriz por un vector, lo que me queda es combinación de las columnas de A, ya lo hemos visto varias veces. Entonces lo que probamos
o lo que yo espero haberlos convencido, es que las columnas asociadas a las variables que se despejan, o sea, no las libres, las otras, son LI y generan la imagen de A. O sea, cuando tengo una matriz, en el fondo tengo que hacer un sistema homogéneo y eso me da base del núcleo y al tiro base de la imagen. Así que ese yo diría que es como el caso más directo. Entonces la Profe, pregunta y que... ¿Sí? ahí que nos genera la imagen de A, luego habría que volver a la transformación porque la hicimos en matrices, ¿o no? Claro, pero cuando la transformación está dada por una matriz, como el ejemplo en la página 47, creo que es. ¿Mm? Está directo entonces. O sea, la transformación que lleva de una a otra es la identidad. No hay nada que hacer. ¿Mm? O sea, no hay que devolverse como había No hay que dicho. devolverse. Ya. No. No, porque aquí hay una... Uno no lo ve, pero aquí lo que estoy haciendo es un vector de R4, le asigno el mismo vector de R4. En cambio, cuando estoy trabajando con polinomios de grado 3, me paso de polinomios de grado 3 a vectores de R4. Entonces ahí sí me estoy cambiando de espacio. Ah, ya. Y ahí sí. Eh, entonces, la pregunta que viene es, ¿cómo le asocio una matriz a cualquier transformación lineal? Esa es la pregunta, porque con eso, si me cambio de espacio, resuelvo con matrices y después me devuelvo. De hecho, cuando hagan ejercicio ni siquiera van a hacer esto de ir y volver, porque es natural. Pero al menos conceptualmente al principio sí. Entonces, eso lo hicimos con detalle al final de la clase pasada. En este ejemplo que está por acá. En nuestro ejemplo era la transformación t que tomaba polinomios y entregaba la derivada. Y este lo hicimos con harto detalle. Y el resumen es más o menos el siguiente. A ver, voy a hacer el resumen acá. Entonces, ups, ya pues, ahí. Es. Entonces, ¿qué pasa cuando t no está asociado tan naturalmente a una matriz? Entonces, la idea es cambiarse de espacio. Y lo ejemplificamos con esta transformación. T de los polinomios de grado 3 en los polinomios de grado 2, que toman polinomios poco importa la transformación, que sea lineal nomás. Pero como tiene una gracia que sea la derivada, hagamos la derivada. 3 de x cuadrado, sí, mal no me acuerdo. Entonces, en vez de hacer eso, en vez de estudiar el núcleo ahí, la imagen ahí, hay complicaciones, me paso a R3, perdón, a R4. Y me paso a R4 con A, B, C, D. Entonces, en vez del polinomio, sus coeficientes. Y en vez del polinomio, lo voy a pasar para abajo si quieren. R3 es sus coeficientes. B, 2C, 3D. Entonces aquí, naturalmente, aparece una matriz. ¿Qué matriz toma A, B, C, D y me entrega B, 2C, 3D? Entonces la matriz A tiene que multiplicar por A, B, C, D y tiene que ser 0, 1, 0, 0. Tengo que multiplicar por A, B, C, D y tengo que sacar 2C, o sea, 0, 0, 2, 0 y 0, 0, 0, 3. De manera que esto es A por A, B, C y D. Esa idea es la básica de lo que sigue. ¿Se entiende?
Sí, profe. O sea, no solo la partida la mando a R4, sino que la llegada también me cambio a los R. O sea, una vez que estoy en los Rs, Rn, todo es multiplicación por matriz, naturalmente. Y la idea es que los núcleos se pasan bien y las imágenes se pasan bien. O sea, nosotros llamamos a esta L, en la notación de la clase pasada, y esta R-1 en la notación de la clase pasada, porque iba por otro lado, a ver, déjame ver. Creo que la llamamos R para el otro lado, ¿no? Pero no importa, es un nombre nada más, ¿no? Eh, es R. Porque R toma un polinomio y entrega R de Q. Sí, perdón, este es R también. Ya, ya. Lo llamamos R en la clase pasada. Y algo que puede haber distraído la clase pasada es que probamos que L y R son isomorfismos, los dos. Son entre espacios distintos, ¿eh? Fíjense que los polinomios de grado 3 tienen dimensión 4 y R4 también. Así que L puede ser un isomorfismo, pero probamos que era un isomorfismo. Y este R, que no es el de los números reales, sino que es un R más sencillo, ese también es un isomorfismo. Así que estos dos son isomorfismos. Cambiemos de color para que esta flecha no es parte del diagrama. Lo que indica que estos son isomorfismos. Ya. Y eso significa que hay una biyección. Y las biyecciones suelen traspasar cosas bien. Ya, entonces ahora abajo, en A, le calculo el núcleo y la imagen. Y me devuelvo. Entonces calculo que es de A. Bueno, digamos, que es de A, im de A. Y me devuelvo. Entonces la imagen del núcleo de A está contenido en R4. Por lo tanto, si lo llevo por L-1, esto me da el ker de T. Entonces, si me voy de R4, el núcleo de A está en R4 y lo subo a los polinomios de grado 3. Y la imagen de A está en R3, lo subo a los polinomios de grado 2. Y la imagen de A está contenida en R3. La mando por R-1 a la imagen de T. Ahora, en este caso es directo, porque si yo sé qué vectores están en el núcleo de A, o sea, sé qué relación tienen los coeficientes A, B, C, D, simplemente lo traslado, lo traduzco en los polinomios, ¿eh? Bueno, no es más difícil que eso. Fíjense que acá el núcleo de A es fácil, porque la matriz A está escalonada. Así que, ¿cuál es el núcleo de A? Y recuérdense que aquí están las A, B, C, D. El núcleo de A, el ker de A, son todos los A, B, C, D, tal que A es libre. Y B igual C igual D igual 0. Entonces, ¿cómo la llevo a los polinomios? Bueno, son los polinomios que tienen eso mismo. A más bx más c x cuadrado más dx cubo, tal que A es libre, B igual C igual D igual 0. O sea, son las constantes. Y una base del núcleo de A, acuérdense que son todos los vectores A0, 0, 0, es A por 1, 0, 0, 0. Entonces, que el de A es el generado por 1, 0, 0, 0. Si lo llevo por L, menos 1, el ker de T es generado por la imagen. O sea, ¿cuál es la imagen por L menos 1? Es el polinomio 1. Lo voy a escribir así. Perdón.
el polinomio 1 más 0x más 0x cuadrado más 0x cubo. ¿Ya? O sea, esa parte es fácil, es simplemente tomar los coeficientes y formar el polinomio. Pero, cuidado, el núcleo de A está en R4 y el núcleo de T está en los polinomios, así que hay diferencia. Lo único que tengo que hacer es traducir, el L es como un traductor, nada más. La imagen de A, como ya está escalonada, es una base de la imagen de A. Está dada por las columnas que son independientes en A. Y eso lo veo en la matriz A que ya está escalonada, ¿cierto? Por eso las columnas independientes son estas asociadas a estas que eran justo las variables que despejé, que eran todas cero. Entonces una base de A son esas columnas, es el 0, 1, ¿cómo era? 1, 0, 0, ¿qué era? No, 0, 1, 0, 0, a ver, déjenme ver. No, 1, 0, 0, perdón, 1, 0, 0, después la otra era algo así como 0, 2, 0 y 0, 0, 3. Y entonces si la llevo por R menos 1, que es decir, tomo estos coeficientes y formo polinomios, entonces la base de la imagen de T es el polinomio que está asociado al 1, 0, 0. Ahora en los polinomios de grado 2, esto está contenido en los polinomios de grado 2, es el 1. Después el 0, 2, 0 es 0 por constante más 2x. Y el otro es 3x cuadrado. Y se acaba. Entonces, lo único que tenemos que entender bien es este paso que produce esta interpretación de los polinomios en términos de coeficientes. O sea que en vez de trabajar con el polinomio, trabajo con los coeficientes directamente. Y lo que les voy a enseñar ahora es cómo se hace eso sistemático. Preguntas. Dudas sobre esto que hicimos. Deberían tener algunas dudas en por qué pasa eso, ¿no? Para eso tienen que revisar un poquito lo que hicimos al final de la clase pasada, que está con mucho más detalle que acá. Acá está más o menos sintetizado lo que hay que hacer. Pero el por qué eso pasa es porque tienen que ver lo que hicimos la clase pasada. Hay bastante más detalle. Ya, entonces la pregunta general es cómo asociar a T una matriz. Esa es la pregunta básica. Y lo que nos damos cuenta con esta transformación que es la derivada, que parece que mirando los coeficientes entonces aparece una matriz. Pero en realidad lo que pasa detrás es algo más simpático todavía, que es, si yo tengo una base, entonces T va de U en B. Y tengo una base A en U y una base B en B. Entonces puedo hacer lo mismo que acabo de hacer con lo siguiente. Todo vector de U se puede escribir como coeficientes. Alfa 1, U sub 1 más alfa n, U sub n. Entonces aquí A es U sub 1 hasta U sub n. Y aquí beta es B1 hasta Bm. Entonces tengo un vector en el espacio de partida, lo puedo escribir como combinación de los vectores de llegada, vectores de partida, ¿ya? Tomo la imagen de D1. La imagen está en el espacio de llegada, por supuesto. Y entonces se puede escribir como combinación
de la base de llegada. Entonces van a aparecer ciertos coeficientes, no sé, gamma 1, B1, más gamma M, BN. Entonces estos son los coeficientes de U, y estos son los coeficientes de T de U. ¿Ya? Entonces me paso de un espacio más abstracto, que es U, que sea lo que sea, lo puedo pasar a coeficientes. Y una vez que lo pasé a coeficientes estoy listo, porque entonces naturalmente va a aparecer una matriz. Entonces estoy pasando de alfa 1 hasta alfa n. Esta es la codificación, si quieren llamarlo así, en A. Estoy pasando a los coeficientes de llegada. Esta es la codificación en B, pero de la imagen. Esta es la codificación en A de U, y esta es la codificación en la llegada de la imagen. Entonces lo que voy a tratar de descubrir es gamma 1 hasta gamma M, cómo se escriben como combinaciones de alfa 1 hasta alfa M. Y aquí aparece la matriz. O sea, me paso a números, a vectores NRN y NRM, y ahí trato de ver cómo hago el matching entre los gamma y los alfa. Y ahí aparece una matriz. Entonces, lo que hicimos en nuestro ejemplo es porque en el fondo tomamos como base de partida la canónica, base de llegada a la canónica, y casi no vimos mucho. Les voy a hacer un ejemplo de la misma transformación. P de P es la derivada de nuevo. Y van a ver que voy a codificar de manera distinta. Pero igual va a aparecer una matriz. C de X cubo igual a B más C por 2 más 3 de X cuadrado. Y voy a escoger como base en la partida, no la base canónica. ¿Por qué no? Porque hay veces que escoger otra base simplifica el problema. No siempre la base canónica es lo mejor. Y acuérdense que estoy en polinomio, así que tiene que ser una base polinomio. Esto es una base polinomio. X cuadrado más X cubo. No me alcancé a poner el paréntesis. ¿Ya? No es muy difícil ver que esta es una base de los polinomios. Y como base llegada voy a poner la base canónica para no complicar las dos a la vez. 1x cuadrado en P sub 2 y esto es en P sub 3. Pues ahora el problema se va a complicar un poquitito con respecto al otro, pero van a ver que la matriz que le estoy asociando depende cómo codifiquemos. Entonces la pregunta es, el Profe, le polinomio... falta una X arriba, ¿o no? ¿Perdona? Es 12X, ¿o no? Arriba. Sí, En el perdona. TDU. Sí, Sí, ya. 12x. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo codifico a más bx más x cuadrado más dx cubo como combinación de 1 más, dejar espacio, 1 más x más, dejar otro espacio, más 1 más x cuadrado más x cubo? Los coeficientes no son ABCD, porque eso están muy ligados a la base canónica, o sea, a la base que es 1x, x cuadrado, x cubo. Entonces, ¿cómo descubro esto? Tengo que resolver un sistema. ¿Sí? Pero es más o menos fácil en este caso, porque el coeficiente de x cubo solo aparece acá. Así que estoy obligado, aquí es d. No puedo llegar a dx cubo si es que no pongo un d ahí.
Pero ya tengo un de x cuadrado, entonces para llegar a c, yo creo que tengo que hacer c menos d. No hay otro que ponga x cuadrado, así que ahora el término x cuadrado es el que tengo que ajustar. Estoy resolviendo un sistema que está escalonado. Si alguien lo quiere escribir, se va a dar cuenta que eso es exactamente lo que estamos haciendo. Pero lo estoy resolviendo de otra manera. Ya, con eso tengo ajustado x cubo y x cuadrado. Y ahora voy a ajustar x. Ya tengo d de acá, c menos d más d da c, o sea, llevo acumulado c y tengo que llegar a b, que es b menos c. Y tengo que llegar a yo creo que es a menos b. ¿Ya? Ponemos estos paréntesis tal vez más y confunde. ¿Todo el mundo se da cuenta de lo que hice, no? Sí. O sea, lo que resolví es un sistema que es, ¿cómo escribo a más bx más x cuadrado más dx cubo? No como función de 1x, x cuadrado, x cubo, que eso es fácil, y por eso se llama base canónica, sino en función de otra base. ¿Sí? En el fondo resolví un sistema. Entonces lo que yo voy a decir, y es lo que vamos a decir de aquí en adelante, es que las coordenadas de a más bx más cx cuadrado más dx cubo en a son, y ahora las pongo como vector, b menos c, perdón, a menos b creo que es, a menos b, b menos c, c menos d y d. Hay que imaginarse que esto es como un sistema de coordenadas, que si yo lo muevo, las coordenadas cambian. Cuando yo tengo el sistema normal que todo el mundo está acostumbrado, cartesiano, de los tres ejes perpendiculares, ahí aparecen unas coordenadas, pero si yo muevo este sistema, lo roto, qué sé yo, las coordenadas cambian. El punto que estoy tratando de escribir, que es el mismo vector, en este caso el mismo polinomio, no cambia, pero si yo quiero usar otra base, otro sistema de coordenadas, sus coordenadas van a cambiar. Y en todo esto, las coordenadas son lo que importa. Ya. Por otro lado, la imagen de dp era la derivada, b más 2c más 3d, que se me olvida, x cuadrado, y las coordenadas en la base canónica, que escogí como base canónica la llegada, 1x cuadrado, es fácil, es el vector b 2c 3d. Directo, porque si quiero escribir ese polinomio usando 1x cuadrado, está escrito. Es b, 2c y 3d son los coeficientes. ¿Ya? Entonces las coordenadas son referidas a una base. Entre paréntesis vamos a aprender cómo se cambian coordenadas aquí, en esta parte. Es parte del problema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo escribo esto como una matriz? Eso es lo que quería. Entonces tengo coordenadas en la partida, las coordenadas de U, las coordenadas de la imagen, y quiero que eso se relacionen por una matriz. Entonces la pregunta aquí, ¿cómo se descubre una matriz por las coordenadas? Que no son A, B, C, D, sino que son A menos B, un poquito más difícil ahora, B menos C, C menos D y D. ¿Cuál es la matriz? Yo sabría hacer la de la última, el 3D. El 3D es 0, 0, 0, 3. Si multiplico esa fila por A menos B, B menos C, C menos D por y D, finalmente me da 3D, ¿no es cierto? ¿Todo el mundo de acuerdo? Ahora necesito poner coeficiente en la siguiente fila,
para que al multiplicarla por ese vector de A menos B, B menos C, C menos D, D, me capture 2C. ¿Cómo lo hago? Bueno, no participa ni A ni B, así que yo creo que es 0C. Tiene que aparecer el 2C, así que la única manera que aparezca algo por C es este 2. Pero cuando multiplico este 2 por este 2 menos C, me aparece 2C menos 2D. Y tengo que eliminar entonces ese menos 2D. O sea, tengo que poner un 2 acá, ¿no? Entonces, cuando multiplique esta por esto, me va a dar el 2C. Porque me queda 0 por S, 0 por S, 2 por C menos D, me queda 2C menos 2D, y le sumo 2D, o sea, me queda 2C. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas de esta parte más mecánica? Oye, profe, este ejemplo ya lo habíamos hecho, pero con dos matrices de base canónica, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces estoy viendo que si uno cambia las bases, si uno cambia la manera de codificar los polinomios, porque a lo mejor a ti te interesa, qué sé yo, por el problema que sea, que esta es tu base importante. Esta base es la que a mí me resuelve el problema. Por otro lado, este problema es una partecita de un problema enorme, donde para simplificar el problema a lo mejor tomé esta codificación. No necesariamente la codificación de base canónica es la que es más adecuada. Pero ahí llegamos a una ¿Sí? matriz distinta, pero al final del problema deberíamos llegar a las mismas bases, ¿o no? Del Kerr y de la imagen. Sí, por supuesto, eso no depende de qué camino sigas acá. Exactamente, Bien. exactamente. Y, profe, pero la base de B pudimos haber tomado de la misma forma que tomamos la base de Sí, A, así sí, como, ¿sí? sí. O sea, podría ser que en la llegada a lo mejor me convendría otra, 1x y 1 más x cuadrado, por ejemplo. Y esa sea la que me simplifica el problema en la llegada. Entonces, esa me convendría poner y pago el precio en calcular la matriz. Pero resuelvo a lo mejor más fácil los problemas que estaban asociados en la partida y en la llegada. O sea, típicamente en un problema de física, por ejemplo, si uno escoge bien un sistema de coordenadas, el problema se simplifica, porque es un problema que, no sé, tiene simetría radial o cualquier cosa. Eso reduce el tamaño del problema que tengo que resolver. O sea, las ecuaciones diferenciales que tengo que resolver. Si soy capaz de reducir dimensiones, eso es súper bueno, porque cuanto más grande sea la dimensión en mi ecuación diferencial, el problema es más difícil. Entonces, si el problema, digamos, es en el plano y tiene simetría angular, entonces ya sé que el ángulo no va a jugar. Entonces no me conviene coordenadas cartesianas. Me conviene coordenadas polares, por ejemplo. ¿Mm? O me conviene rotar el sistema de coordenadas porque ahí anulo una variable, qué sé yo, se anula un torque. O sea, hay miles de trucos así. Entonces el problema es cómo expreso mis transformaciones en este sistema de coordenadas. Entonces va a ser un poco más difícil. Voy a pagar la dificultad ahí, pero esa dificultad tiene un mecanismo establecido para obtenerla, es decir, hay un algoritmo fácil que te llega a la matriz, que lo vamos a escribir más adelante. O sea, que esa parte, aunque se complica, es fácil. Si simplifico suficiente en la partida y en la llegada, gané. Entonces, de eso se trata. Pero esta parte es un poquito más complicada. Y ahora, quiero dejar 2b. Perdón, quiero dejar b. Así que el primero tiene que ser 0, porque si pongo algo distinto de 0, el A va a aparecer de todas maneras, así que no hay como anular un A, así que tiene que ser un 0. Tiene que aparecer un B, así que ya eliminé este término, así que me queda este. Entonces tengo que poner 1 acá, y eso me aparece un B menos C, que lo tengo que cancelar con este, o sea, 1, y ahí me aparece un menos D que lo tengo que cancelar con el otro. Así que esta es la matriz de derivada de polinomios en estas bases, que es distinta de la otra que teníamos algo así como esto. 0, 2, 0, 0, 0, 3. Esta es la matriz más natural, digamos, ¿no? Esta es la matriz con respecto a bases canónicas.
O sea, donde identifico los coeficientes del polinomio con el vector. Pero si me cambio de codificación, la matriz ya no es la misma. O sea que esta matriz que está acá es la matriz que permite derivar polinomios, pero en esas bases. Entonces, esta matriz, la matriz 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 2 y 0, 0, 0, 3 permite derivar polinomios con respecto a b igual 1, 1 más x, 1 más x más x cuadrado, 1 más x, no me va a alcanzar, x cuadrado más x cubo. ¿Mm? Y tengo que decir cuál es la matriz. A ver, cometí un error de notación. La primera la llamé A, la segunda B. Uno, 1x, perdón, 1x cuadrado. Convenzámonos de eso. Y voy a tomar este polinomio, 1 más x. ¿Cuáles son las coordenadas de 1 más x en A? Bueno, para decir eso, tengo que decir cuáles son los números que tengo que multiplicar a 1 más x, 1 más x cuadrado, y no sé qué número por 1 más x cuadrado más x cubo, y que me quede 1 más x. ¿Cuáles son los números? Bueno, como el 1 más x está al lado derecho, estoy tratando de describir ese vector como función de una colección de vectores donde él participa y son independientes. Los coeficientes los voy a poner con rojo para que no, los 1 no se me confundan con el 1 del polinomio 1. Entonces, este es un 1, este es un 0, este es un 0 y este es un 0. ¿Sí? Las coordenadas de ese polinomio en esa base no son 1, 1, 0, 0, son 0, 1, 0, 0. ¿Ya? Entonces, el vector de coordenadas es 1, 0, 0, 0. Son las coordenadas. Multipliquemos por A. Perdón, 0, 1, 0, 0. Puse mal. Multipliquemos por A. 0, 1, 0, 0. ¿Cuánto me da eso? Bueno, en la segunda columna de A. ¿Sí? 1, 0, 0. O sea, la segunda columna de A corresponde a las derivadas de 1 más x. ¿Sí? Pero esto son coordenadas en B. No tuve suerte, B es la base canónica, así que ahí sí que me puedo devolver. Entonces, las coordenadas de t de 1 más x, que es 1, son 1 por 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado, o sea, 1, 0, 0. Y eso es lo que me dio, ¿no? Profe, me perdí un poco cuando empezó lo de la matriz. Y que le dio 1, 0, 0. Ya. A ver, traté de descubrir la matriz de la siguiente manera. Escribí cualquier vector, cualquier polinomio en la partida en base de la base que me dieron. Y me dio estos coeficientes. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Sí. Ya. Calculé la imagen y me dio este polinomio. Entonces eso es, me dieron la transformación, calculo la imagen de cualquiera y me da esta combinación. Y como tengo la base canónica en la llegada,
las coordenadas son simplemente leer B2C 3D. ¿Mm? Ya, entonces ahora la pregunta es, para construir la matriz, es cómo escribo ese B2C 3D, que son las coordenadas de llegada, como una matriz por las coordenadas de partida. Y eso lo adivinamos. Esto lo adivinamos. ¿Ah? Dijimos, mira, el último tiene que ser un 3, porque la única manera que aparezca un 3D al lado izquierdo era multiplicar ese por 3, y así fuimos construyendo la matriz hacia arriba. Sí, profe, mi duda fue con el ejemplo, el último que hizo, el del 1 más x. Ya. Entonces yo voy ahora, ¿cómo actúa esta matriz? Yo lo que digo es que la matriz, esta matriz nueva permite derivar polinomios, pero no como uno se lo imagina, sino con respecto a las bases que me dieron. ¿Qué significa con respecto a las bases que me dieron? Entonces tengo A, que es esta base. Tengo B, que es esta base. Entonces lo que hago es lo siguiente. Escribo el 1 más X como combinación de la base partida. ¿Cierto? Eso me dan estos coeficientes, que son las coordenadas. Multiplico por la matriz A. Y estos tienen que ser los coeficientes o las coordenadas de la imagen. Estas son las coordenadas de t de 1 más x en B. En definitiva, la matriz A lo que hace es toma coordenadas de la partida y me entrega coordenadas de la llegada. Y soy yo el que tengo que traducir después, usando las bases, a qué pasó con la partida y qué pasó con la llegada. ¿Sí? Ya, ahí sí. Pero como la base de llegada es base canónica, simplemente tomo estos números y los combino. Entonces las coordenadas de t1 más x, que eran 1, 0, 0, me da el vector 1. Y eso justo la derivada de t1 más x es 1. Así que todo calza. Estas son las coordenadas de q de x igual 1 en la base canónica. Entonces, como un diagrama, yo tengo polinomios de grado 3, tengo t, tengo polinomios de grado 2, me di una base, me pasé a R4, me pasé a R3, ¿cierto? Ahora voy a poner la flecha hacia arriba. Y aquí tengo la matriz A. Entonces, este camino es lo mismo que este camino. O sea, pasarme a coordenadas, matriz, coordenadas y después devolverme, es lo mismo que hacer T. Y lo que vamos a ver en la próxima clase, con más detalle, es que cómo se construye A. Se construye así. Uno toma el primer vector U1 en A, toma la imagen de ese vector, la escribe como combinación de B, y esto me da la primera columna. Ya. Son los coeficientes que aparecen ahí. Los coeficientes. Este es como el algoritmo. Tomo el primer vector de la base de partida, calculo su imagen. Esa imagen la escribo en la base de llegada. Y entonces esos números son la primera columna de A. Entonces ahora repito este algoritmo. Yo repito así. I igual 1 hasta n. Tomo los coeficientes. Tomo la imagen de I, lo escribo, y esta es la iésima columna. Vea. Veamos nuestro ejemplo. ¿Cuánto era U sub 1? U sub 1 era 1. T de U sub 1 es 0. Bueno, el vector 0, ¿cómo se escribe en la base canónica? Todos los coeficientes son 0. Así que ya tengo la primera columna 1 de A. Tomo el segundo, 1 más X. ¿Cuánto es su derivada? Es 1. ¿Cómo se escribe eso en la base canónica? 1 más 0x más 0x cuadrado.
tomo el tercero. T de U sub 2, T de U sub 3, perdón. Es 1 más 2x. ¿Cómo se escribe eso en base canónica? 1 más 2x más 0x cuadrado. Tomo U sub 4. 1 más x cuadrado más x cubo. Me calculo su imagen. T de U sub 4 es 1 más 2x más 3x cuadrado. Y ahí está listo en base canónica, ¿no es cierto? Es 1 más 2x más 3x cuadrado. Fíjense que como puse base canónica al final, no cambia nada. Pero si hubiera puesto otra base, los números del lado derecho, la última igualdad, serían distintos. Uf, déjenme agrandar esto porque realmente los bordes esto no deja escribir bien. Ahora hay que borrar. Profe, aquí estamos construyendo la matriz que habíamos hecho antes, ¿o? Sí, exactamente. Este es como el algoritmo. Ah, pero este es otro método, ¿no? No, es simplemente el resumen. ¿Sí? Ah, ya. El otro es al tuntún, ¿sí? Porque lo hicimos más o menos adivinando, pero este es lo que hay que hacer, esta es la máquina. ¿Sí? Ya. Y entonces la matriz es poner estos coeficientes que van apareciendo como columnas. Entonces vamos dictando. La primera columna solo tiene ceros. 0, 0, 0. Entonces estos son los coeficientes o las coordenadas de t de U sub 1 en la base llegada. Después la segunda me da 1, 0, 0. Fíjense que estoy construyendo por columnas. Cuando lo hicimos lo construimos por fila. La imagen del tercero es 1, 2, 0. Y la imagen del último es 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y eso debería ser la misma matriz que construimos antes. ¿Sí? Debe estar como 3 páginas más atrás. Una más. Ahí está. ¿Sí? La misma matriz. Entonces, ¿cómo se llena esa matriz? El algoritmo es más o menos fácil. Tomas la imagen de cada vector del espacio de la base de partida y lo tratas de escribir en la base de llegada. Eso es todo. Y eso te da una matriz que te permite cambiar como quieras de coordenadas, como está explicado acá. Va, ¿me perdí una página? No. Como está explicado acá. O sea, este hecho de cambiarte de polinomios a vectores requiere una codificación y requiere entonces bases para poder codificar. Y la matriz lo que hace es trabajar sobre esas codificaciones. Para terminar, les voy a hacer esta misma matriz, la transformación es la misma, T de A más B X más X cuadrado más DX cubo, con las bases la misma A, perdón. Pero la base llegada va a ser otra ahora. Y voy a tomar como base derivada las derivadas de esto. Bueno, la derivada de 1 es 0, así que no lo puedo poner en una base. La derivada del segundo es 1, la derivada del tercero es 1 más 2x, y la derivada del último es 1 más 2x más x cubo. 3x, 3x cuadrado. ¿Ya? Cambié otras bases, otra codificación. ¿Cuál es la matriz? Pongamos la matriz B o C representante. Bueno, el algoritmo diría,
tome el primero, t de 1, 0. ¿Cómo se escribe eso en la base de llegada? No importa cuál sean los vectores de la base de llegada, si es el 0 va a ser 0. Pero escribámoslo. Entonces, la base de llegada, perdón, es 1 más 2x más... Es 1 más 0 por 1 más 2x más 0 por 1 más 2x más 3x cuadrado. ¿Mm? Tomo el segundo, 1 más x. ¿Cuál es su derivada? 1. Bueno, se escribe como 1 por el primero, más 0 por el segundo, más 0 por el tercero. No puede traer confusión, así que no flojemos. 1 más 2x, 1 más 2x más 3x cuadrado. Este es 0. ¿Ya? Y la imagen del segundo de la base es 1 más 2x. Ahora, como tomé esa imagen, ¿sí? Entonces esto es 0 por el primero, 0 por el segundo, no, es 1 por el segundo, y 0 por el tercero. O sea, si la imagen, si escojo como imagen, como base de la imagen, parte de las imágenes de los vectores que escogí al principio, este trabajo es directo. Y la imagen de 1 más x cuadrado más x cubo es 1 más 2x más 3x cuadrado. Sus coeficientes no son 1, 2, 3, sino que son 0 por el primero, 0 por el segundo, más 1 por el tercero. ¿Ya? Entonces, la matriz representante, le pusimos C, ¿no? La matriz representante C es poner esto como columnas. Así que el primero es 0, 0, 0. El segundo es 1, 0, 0. El tercero es 0, 1, 0. Y el cuarto es 0, 0, 1. Distinta a la anterior y distinta de la que hicimos hace rato. O sea, cada vez que cambien base en la partida y en la llegada, o ambas, la matriz va a cambiar. Y a veces el objetivo es dejar una matriz lo más simple posible como esta. Entonces, si escogen una base bien particular en la partida y en la llegada, la matriz que les aparece es directa. ¿Y por qué les conviene? Porque el núcleo de esta matriz es directo y saber cuáles son las columnas LI son directas. Así que si ese es el problema, a lo mejor les conviene jugar con la base de partida y llegada de manera que la matriz sea lo más simple posible. Y vamos a ver que eso es el juego completo de valor y vectores propios. Es, ¿qué transformación tengo que hacer para que la matriz representante sea lo más simple posible? Porque ahí puedo entender muy fácil cómo actúa la transformación. Pues se dieron cuenta que la matriz cambia, ¿no? Eso es una cosa que se tienen que dar cuenta. Y la otra importante es cómo se calcula. Es tomar la imagen de la partida y escribirle la llegada. Y esas columnas, esos números que aparecen acá, ese 0000, corresponde finalmente a la primera columna. Estos que están acá. Y estos 1, perdón, ese 1 no es, ese es el 1 polinomio. Ese 1, ese 0 y este 0 son esta columna que está acá. Y no sigo rayando porque si no, no se va a entender más. ¿Dudas, jóvenes? Todo bien, profe. Les aconsejo mirar el fin de la clase pasada, porque ahí está explicado bien con transformaciones, con isomorfismo. Ahí uno entiende qué es lo que pasa. En esta parte lo que traté de explicar hoy día es más bien la mecánica. ¿Qué es lo que se hace?
Pero estudiar solo la mecánica uno le deja dudas, ¿por qué se hace esto? ¿Mm? ¿Por qué esto funciona? ¿Qué sentido tiene todo lo que estoy haciendo? No, para tratar de entender eso, vean la última parte de la clase pasada y vean esta cosa de entender bien qué significa que yo represento un vector por coordenadas. ¿Mm? Esas dos cosas hay que juntarlas bien. Pero esta idea de usar coordenadas es súper importante, es decir, es la que permite el desarrollo de hacer modelos y qué sé yo. Es cómo meto en un computador el sistema que estoy observando en la naturaleza, en una empresa, lo que sea. ¿Cómo lo meto en el computador? ¿Cómo meto esos procesos? Porque a veces son complicados, no es tan fácil como meter números, sino que lo tengo que codificar de alguna manera. Y la codificación es justo esa parte importante de usar coordenadas.